Ah, no pasa nada. Ay, ay, Hola ay. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de Voces Íntimas. El día de hoy vamos a hablar de un tema más serio de lo habitual, un tema que mucha gente no le toma importancia o no sabe en sí cómo reaccionar, tanto si le sucede a él o le sucede a otras personas. Vamos a hablar de una de las principales causas de muerte según la Organización Mundial de la Salud, y el tema es el suicidio. Es un tema un poco complicado, por eso traje a una amiga y una psicóloga que se especializa en este sentido, en lo del suicidio. Ella está en diplomados de abordaje de conducta suicida, ha trabajado o está como capacitadora del modelo CERCA y está en el departamento de urgencias. Bueno, y aparte también está certificada en el protocolo QPR. Y yo, como no quiero desinformar, no quiero malinformar a la gente, por eso preferí que viniera ella a platicarnos un poco. Ella es Ale Sepúlveda, Alejandra Sepúlveda, y pues va a estar aquí. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo Ok. estás? Hola Santi, muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues muchas gracias por invitarme. Primero que nada eso y en segundo, pues como dices, es un tema delicado que muy pocas veces nos atrevemos a abordar. Sobre todo es muy tabú, hay muchos mitos dentro de esto. Y creo que sí, como bien mencionas, pues es una de las principales causas y es muy importante pues saber cómo abordarlo para saber pues también qué podemos hacer, ¿no? Cómo prevenir a nivel personal en todo esto. Sí, la neta es un tema complicado y un tema que no hay tanta información normalmente. Y yo creo que todos conocemos a una persona o un compañero o un amigo que o se ha suicidado o ha tenido a lo mejor ciertas conductas y ni siquiera nos damos cuenta Sí. hasta dentro después. Y para empezar con esto, quiero saber, hoy quiero que nos cuentes un poco qué es el suicidio. O sea, en sí, como qué viene siendo. Ok. Pues mira, como dijiste ahorita, estoy en el departamento de urgencias. En este departamento nos gusta diferenciar dos términos, así que te voy a explicar los dos. Ujú. El primero, que es el suicidio, pues que es esta muerte que se da a la persona a sí misma, que pues obviamente es de carácter agresivo, ¿no? Porque es eso, es matar todo, matar la vida. Pero nos gusta mucho abordar también la parte del penacidio. El penacidio es esta muerte que se le quiere dar a la pena o al dolor. Entonces muchas veces creemos que la persona no es que quiere acabar con todo en su vida, Ujú. que hay partes buenas o que hay partes que le gustaría conservar. Sin embargo, pues el dolor es tanto, ¿no? Hay una pena ahí que pesa mucho, entonces la persona opta por esta solución. Bueno, es porque lo ven así, ¿no? Como una solución. Y bueno, esa sería como la principal diferencia pues, para poder centrarnos en eso, ¿no? Saber que hay una pena que duele tanto que a veces engloba todo o quiere englobar todo, pero pues que en realidad no es así, porque hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que pueden llegar a permanecer y que pues hacen sentir a la persona en paz, ¿no? Que va a ser Entonces, el importante. suicidio es acabar con todo Ajá. o, o acabar con la pena, o es el penacidio. Ajá, el suicidio es como acabar con todo, con toda la vida, Ujú. y el penacidio es esa parte que duele. No sé, muchas veces dentro de esto, pues una ruptura amorosa o alguna enfermedad crónica o la muerte de algún familiar. Y entonces se piensa en el suicidio como la última o única solución, pero es justo porque lo que pasó, lo que está sucediendo, pues duele tanto, ¿no? Pero sin embargo, si te pones a platicar con la persona y, oye, pues, o sea, ¿qué es lo que disfrutas de tu vida? ¿Cuáles son las partes que te gustan? Empiezan a salir todas estas cosas donde, no, pues disfruto, no sé, estar con mis amigos o leer o ir al cine. Entonces, te das cuenta que hay cosas Se disfruta. sí, o sea, Entonces, prácticamente viene siendo el penacidio algo que te duele muchísimo, uh-huh, pero no es todo o totalmente tu vida. O como, o sea, no ajá, quieres acabar con todo, en realidad. exacto. Pero o sea, el penacidio puede dar pie o puede dar pie al suicidio, ¿o no? Sí, porque estamos como inmersos, cuando se está en esta situación, se está inmerso como en una visión de túnel. Entonces hay que imaginarnos como que nos enfocamos solamente así, no, derecho, Sí. hacia el problema, hacia lo que estamos sintiendo, pero no podemos ver todo lo que hay demás. ¿Qué pasa cuando sales del túnel, no? Ves todo lo que hay alrededor, ves la luz, y entonces estamos dentro de esta situación que, pues sí, nos hace como ver que es todo, es completo.
pero Pues que es muy complicado, o sea, esa situación. sí, El estar ahí es súper, sí. súper complicado. Y fíjate, por eso lo voy a decir desde una vez, ¿no? Porque es esta parte donde, pues, buscamos que la persona no le dé una solución permanente a un problema temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor por un duelo es tanto que dice la persona, no sé, ¿qué voy a hacer sin mi mamá, sin mi papá? ¿Qué voy a hacer sin mi pareja? Y entonces, pues, ¿no? O sea, también te das cuenta de casos donde, bueno, la señora quedó viuda o se te murió el mejor amigo, pero, o sea, se puede salir adelante, ¿no? Todo esto con resiliencia, con la elaboración del duelo, por ejemplo, en estos casos, Ujú. ¿no? Pero es esa parte, o sea, se nos nubla tanto la vista que creemos que ya no hay otra solución o que ya no hay nada más de la vida. Y justamente por eso, ¿no? O sea, claro, el suicidio como término, pues es un término oficial que se usa en todas partes. Pero esto de penacidio, pues teóricamente le daría una explicación pues más exacta, ¿no? A todo De esto. hecho, o sea, yo no conocía el término hasta que Ujú. me puse a investigar y hablé contigo antes Sí, del podcast. Yo no sabía que existía el penacidio, que era el terminar o acabar con una pena. Que yo creo ujú, que más que suicidio es casi siempre lo que la gente padece. sí, El que exacto. terminas una ruptura, bueno, terminas una relación o tienes una ruptura amorosa y en realidad dices, madres, güey, no puedo o Ujú. ya no quiero seguir, pero Sí, no es en sí que tú quieras suicidarte, a lo mejor solo quieres acabar con ese dolor que te causa esa persona o ese sentimiento. exacto. Por eso es importante recordar que el suicidio aparece como una solución. Por eso muchas personas a veces dicen, es que sabes que ya intenté de todo. O sea, ya me fui de vacaciones, ya salí con más personas, ya me fui a muchas fiestas y esto no termina. O sea, quiero acabar con este sentimiento. Bueno, no ponía a tocar un poquito ese tema, pero Ujú. me interesa el qué podemos hacer, o sea, yo sé que es fuera del suicidio, para poder como apaciguar o poder sentir esa pena que tenemos Ujú. o ese dolor con nuestra vida. Mira, acá desde la parte psicológica siempre tratamos de abordar estos factores de protección, así es como les Ujú. llamamos, con, por ejemplo, estas simples preguntas, ¿no? Lo hablaremos más adelante, cómo podemos actuar con algún amigo o familiar que esté pasando por esto, pero, o sea, ¿qué es lo que disfrutas de la vida? ¿Qué es lo que te gusta? Y muchas veces, por simple que sea, yo tengo varios pacientes, una paciente me dice, a mí lo que me sirve es escribir y nada más eso. Entonces, justamente tener estos recursos y decir, bueno, o sea, no es que estés obligada o que estés obligado a escribir, pero si te sirve, a lo mejor el dolor es tanto y no estás inspirado, eso se entiende, pero puedes intentarlo, puedes tomarlo como un recurso. Muchas veces del dolor sale también pues estas partes artísticas, ¿no? O sea, que con Sí. ello podemos hacer algo. Y es justamente como esta parte de no se busca nada más como transformar, ¿no? Lo negativo a positivo, pero se busca que se le pueda dar un lugar y un espacio al sentimiento. Entonces, muchas veces nos sirve esto de desplazarlo hacia otras cosas, hacia otras actividades. O el simple hecho de sacarlo de ti mismo Sí. te libera, Sí, y siento. aquí hay que tocar ese punto de ir a terapia, que es súper importante, Sí. porque muchas veces decimos, pues ¿a qué voy? No al psicólogo, nada más le voy a dar mi dinero y voy a estar hablando una hora como perico y a lo mejor no me dice nada al final, y ¿a qué voy, no? Que es lo que tienen muchas personas ese estigma. Bueno, tienen el Sí, estigma de que es para locos, primero que nada. sí, Y así luego que es. no sirve para nada, que nada más vas a hablar, mejor hablar con un familiar o un amigo. Ujú. Cuando no, o sea, la verdad un psicólogo está preparado o muchísimo Sí, más preparado que un amigo. O sea, y ellos te pueden guiar o tú puedes contar tu ujú. vida o tus cosas que te están pasando. Ellos te pueden dar bueno, siento, ahora mi experiencia, no sé si es correcto, un Ajá. camino. Y tú decides si tomarlo o no, o cómo poder llevar la vida de una mejor manera. Sí, justamente es, por ejemplo, muchas veces con amigos nos topamos con la parte de los consejos, ¿no? Ujú. No, güey, es que mira, yo ya pasé por eso, yo le hice así, y no, no es para tanto, o sea, acuérdate, yo, no sé, yo he tenido 3 novias y sí, siempre me siento mal, pero pues aquí estoy. Pero no estamos ahí valorando, por ejemplo, la singularidad del sentimiento.
de decir, es válido, o sea, es válido que a ti te duela mucho, es válido que a mí me duela diferente. Y que cada quien vive un proceso distinto al de otra Sí, persona. exacto. Entonces, por eso es muy importante el psicólogo, porque es esta persona que a la par de ti, pues, va ayudándote, va viendo todos los aspectos de tu vida y te devuelve algo, ¿no? Siempre en las sesiones hay esta parte donde, bueno, hablas con el psicólogo y él con su perspectiva, como dijiste, de estar preparado, de estar dentro de alguna rama de la psicología, pues toma estas herramientas y entonces, bueno, o sea, no es que te solucione la vida, porque tampoco va por ese lado, pero como bien dices, o sea, se encamina, ¿no? Hacia algo. ¿Por qué? Porque cosas que tú no alcanzas a ver, a lo mejor porque estamos en esta visión de túnel que se puede aplicar en muchos escenarios, pues el psicólogo te dice, mira, es que también tienes este recurso, o también has hecho esto. O puedes emplear tus sentimientos de esta manera, como tú dijiste, el escribir. Ajá, O sea, no, nunca sabes. Por ejemplo, yo he ido a terapia y yo o sea, a mí no me sirve escribir, la neta. O sea, me da mucha flojera. sí, Pero, por ejemplo, a mí me servía el ir a caminar. A mí no me gusta caminar, me gusta hacer pesas o X cosa. ajá, Ir a caminar, escuchar música. Y me relajaba, o sea, me quitaba un poco la ansiedad. Y tú dices, claro. o sea, es algo tan simple, pero uno no se da cuenta hasta que alguien más o alguna persona preparada te lo dice. Sí, exacto. Y el simple hecho también de desahogarte con alguien que te entiende o que te está escuchando Ujú, es distinto, porque puedes tener amigos que te escuchan, pero en realidad sí, no lo hacen. O sea, sí. quiero hablar un poquito acerca de si hay motivos específicos por los que alguien o una persona puede cometer suicidio. Ujú. Bueno, aquí voy a retomar mucho y me gustaría que de verdad lo dejaran súper grabado, que el suicidio es multifactorial. Van a haber factores de todo tipo, o sea, económicos, familiares, culturales, y entonces va a estar esta parte donde vamos a saber que no hay una regla, ¿no? O sea, no hay un patrón muchas veces en decir, ah, sí, es que, por ejemplo, voy a meter aquí un mito muy común, que las personas con depresión se suicidan, o que todos los que se suicidaron tenían depresión. Y dices, ah, es que tiene depresión, ten cuidado, porque a lo mejor está pensando en suicidio, ¿no? Y entonces es esa parte donde, ¿no? O sea, la depresión está relacionada, pero no es una estadística tan grande como creemos, ¿no? De, ah, sí, es que todos tenían depresión. No va por ahí. Entonces, pues no es como que haya estas señales ¿cómo decirlo? Que se tengan que cumplir, ¿no? Como por ejemplo agarrar un manual y, a ver, tú tienes esto y esto y esto y esto, sí, ah, entonces probablemente estás pensando en el suicidio, ¿no? O como esta parte más de la autopsia psicológica, ¿no? Después de un suicidio, ah, es que seguramente tenía todo esto. Y luego entrevistas o tienes este acercamiento con familiares, amigos, y te das cuenta que no, o sea, que su vida era muy distinta o que no estaba pasando por esas cosas como que médicamente, ¿no? Sí. Se llegan a imponer. Y entonces por eso la psicología lo maneja acá de esta forma como más singular. Entonces habrá que ver, ¿no? Todos estos factores. Sin embargo, sí hay unas señales que podemos detectar. Y me parecería, pues, no sé si de una vez quieras hablar de eso. Sí, sí, sí. Estas señales, por ejemplo, cuando una persona se vuelve muy impulsiva o que es impulsiva, porque aquí también es muy importante. Por ejemplo, con esto de la depresión, ¿qué te imaginas tú en relación a una persona que se suicida y tenía depresión? ¿Cómo crees que estaba o que se sentía? Súper triste. Ajá, así como que, estaba en su cama todo el día. Ya no puede. Y es que tenemos el pensamiento de que así se ve una persona deprimida Sí. cuando no. Por ejemplo, es una pregunta que yo tenía aquí escrita. Ajá. ¿La depresión va de la mano con el suicidio? Ya acabas de decir que no. Y Ujú. muchos piensan que el simple hecho que tú tengas depresión ya te vas a suicidar. Y Sí. cuando no. E independientemente, bueno, también aparte, la depresión, las personas piensan que se ve una persona, como tú dices, echada en su cama, triste, que no quiere salir. Sí. Cuando no, puedes dar una cara al público de que estás Ujú. súper bien, súper feliz. Llegas a tu casa y te está llevando la chingada. Sí. O sea, es un tema y un punto súper importante y que no porque necesariamente tengas depresión significa que tengas pensamientos suicidas. Y no porque necesariamente te veas bien significa que no estés mal, o sea, o no tengas Exacto. depresión. Sí.
Y bueno, justamente por ese lado, ¿no? Pues estas señales de alerta que muchas veces dices, o sea, es que no está tirado en su cama, no le pasa nada, o sea, está bien, sí, sí, no sé, se murió su mascota que tenía viviendo con él desde pequeño, etcétera, pero está bien, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero luego, no sé, empiezas a indagar o empiezas a ver estas señales de, bueno, es que ¿qué está pasando realmente con esta persona, no? Entonces, por ejemplo, recordar que el suicidio, pues, es un acto de agresividad hacia uno mismo, ¿sí? A fin de Sí. cuentas es darse muerte. Entonces, esos factores como la agresión, la impulsividad, que de repente por ahí haya algún estallido de ira, ¿sí? No quiere decir, como, o sea, es que me gusta mucho recalcarlo porque no quiero caer en el, es que Ale dijo que no. Ujú. Me gusta mucho aclararlo. Como estoy diciendo que es multifactorial, o sea, claro, la depresión pudiera ser uno de los factores, depende de la persona. Pero justo como dices tú, o sea, quitar estos tabúes, estos estigmas que se tienen, y entonces en cierto momento pues va a ser eh, señales distintas dependiendo de cada persona. Entonces, por ejemplo, si tu amigo era una persona que siempre andaba contigo y en las fiestas y todo, y de repente anda pues muy decaído y no quiere salir y no hay razón alguna, pues claro, o sea, puede ser una señal, ¿no? Es una señal de alerta. Así es. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, la acumulación de pastillas. Que, ¿Pastillas en qué sentido? ¿Tomar ibuprofeno o qué? no, bueno, es que ahí también hay un estigma, ¿no? Muy grande. Porque muchas veces cuando mencionamos esto, algunas personas, y me ha pasado, ¿no? Que dicen, entonces, ¿cómo es que mi tía está tomando pastillas porque está enferma, pero tiene un chorro de pastillas? No, o sea, obviamente esto va ligado a, bueno, hay que ver la situación. Ella está enferma y requiere tomar pastillas. Entonces, no sería un factor de riesgo, ¿sí? Pero, por ejemplo, que de repente, no sé, tu amiga, amigo te diga, no, es que estoy guardando pastillas por, pues nada más, a ver si luego no las ocupo porque me enferme o así. Pues dices, o sea, ¿cómo, no? Como que no tiene, no tiene sentido, ¿sí? O Sí. sea, claro, todos tenemos un botiquín en nuestra casa, pero ese tipo de acciones, ¿no? Distintas. O, por ejemplo, el que una persona de repente, ¿sabes qué, güey? Muchas gracias por ser mi amigo, te valoro bastante. Que aquí también, en todos los sentidos me gusta decirlo, porque muchas veces hay personas que van a terapia y dicen, no manches, o sea, a lo mejor nunca lo he puesto en palabras el decirle a mi amigo o mi amiga que la quiero mucho, que lo valoro, y lo hacen, Sí, ¿sí? Y ya te no entendí. va a ser una señal de alerta en ese sentido. Sí. Pero, y no significa que porque se presente una, ya se esté dentro de un riesgo, ¿sí? Sino que como es multifactorial, pues tendrá que haber varias cosas ahí. Entonces no vamos a condenar a la persona. Por decir cosas bonitas. Sí, o por una cosa que se presente y que digas, me acuerdo que escuché tal plática o que vi en tal publicación de Facebook que si hacen esto están en riesgo. Y, o sea, para englobar un poquito y que a la gente se le quede un poquito más, Ujú. ¿cómo podemos decir o cuáles podemos decir que son las señales o los signos que una persona con tendencia a Ajá. suicidarse? Bueno, mira, hay que acordarnos que siempre va a haber varias señales de alerta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver esta llamada de auxilio. O sea, muchas veces podemos verlo en, ¿sabes qué, güey? Es que me siento bien mal, ya no puedo con esto. Y muchas veces como actuamos, como que, ay, no pasa nada, al rato se te pasa. O mira, no sé, báñate y ya se te va a pasar. ¿Por Ujú. qué? Porque así se nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces esa llamada de auxilio hay que tomarla en cuenta. Muchas veces se puede dar por indicadores verbales directos o indirectos, ¿sí? Como eso que te acabo de decir. O no sé si te ha tocado a ti leer o escuchar a algún amigo que diga, es que me quiero morir. Sí. Entonces, ¿por Pues qué estás no? consciente que a veces eso lo dicen nada más por decir, ¿sabes? O sea, Ajá, ¿sí? de que, ay, estoy bien cansado, me quiero morir o algo. Bueno, sí, porque, por ejemplo, aquí en la cultura mexicana, pues la muerte la tenemos como algo más de vacilar, ¿no? Sí. En muchas expresiones. Pero es lo que te digo, o sea, si juntamos varias cosas y te dices que me quiero morir, o sea, ¿por qué no voy a ponerle atención? ¿O por qué a lo mejor a la persona de nuestro salón de clases, de repente que está diciendo todo el tiempo estas cosas,
es que eres un payaso, güey, o sea, ¿cómo que te vas a querer morir? Bueno, Tienes las todo. personas que piensan en suicidarse tienden a contarlo o tienden a guardárselo. Ok, ese es uno de los puntos de los mitos también, porque creemos que la persona que se va a suicidar no lo dice, pero estadísticamente hay, me parece que es entre el 60 y 80% de las personas que llegan a mencionarlo, O sea, indirectamente. o directamente. O sea, Entonces te quedas así como, o sea, qué rollo. sí, o dices, o sea, mis amigos todo el tiempo dicen que se quieren morir porque la tarea está bien pesada, o no sé, y dices, ¿cómo eso también es señal de alerta? No, no significa, o Sí, es sea, tener la inteligencia de tú saber distinguir. sí, depende del contexto, ¿no? Exactamente, esa Sí. es la palabra, depende del contexto. Ujú. Existen algunos factores, bueno, leyendo un poco, Sí. decía que existían los factores de protección. ¿A qué se Ajá. refiere con eso? Esto era, por ejemplo, lo que te decía de tener un recurso, ¿no? Por ejemplo, que a la persona le funcione el escribir o le funcione el hablar. Hay algo que llamamos acá en urgencias el kit de la esperanza, que es, por ejemplo, lo empleamos ya más con pacientes, ¿no? En un riesgo, o sea, que están en riesgo. Elevado. Sí. Y entonces hacemos una cajita donde metemos fotos de momentos agradables, donde metemos algún perfume que le recuerde algo bonito o que le guste el olor. Metemos una agenda de contactos para que ellos, o sea, si ellos tienen personas a las que puedan llamar cuando se sientan mal, llamen. Entonces, esos vienen siendo los factores de protección que pueden ser muchísimos, ¿no? Y variados. Y que aquí se conecta con la red de apoyo. La red de apoyo van a ser esas personas que están dispuestas a escuchar y acompañar en los momentos, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Que claro, o sea, puede ser tu mejor amigo, pero también puede ser algún tutor o alguna maestra que sabes que puedes contar con ella cuando te sientes mal, etc. Entonces, todo eso vienen siendo factores de protección. Culturalmente, también hay, por ejemplo, la religión también juega un papel muy importante. Sí. O sea, no en todos los casos, como lo venimos diciendo, pero, por ejemplo, la religión muchas veces marca esta pauta de que, bueno, o sea, te puedes acercar a Dios y orar, y entonces eso ya se vuelve un factor de protección también. O sea, hablamos un poquito afuera del podcast de un poco de religión. Uh-huh. Y te decía que mucha gente se escudaba en eso. Y puede ser tanto para mal como para bien. Sí. Y eso puede ser algo positivo, que Claro. tú encuentres paz o encuentres un llamado en la religión. Uh-huh. Y si para ti te sirve eso, está válido. O sea, es válido Sí. que te sane como una persona le puede sanar o le puede ayudar el hacer ejercicio, el escuchar Sí. música con sus amigos, X cosa. Y es súper importante eso, el encontrar unos factores en los que factores de protección o encontrar unas salidas en las que tú puedes hablar o desahogarte, o el simple hecho de poder escribir tu propia voz interna, o sea. Sí, sí. Y eso que acabas de mencionar, por ejemplo, lo de escuchar música, a lo mejor se entiende muy simple, pero puede ser también un factor de protección. De que dices, ¿sabes qué? Cuando me está entrando una crisis, pongo tal canción y me calmo. Y entonces habrá que tenerlo en cuenta porque va a ser muy importante, ¿no? En momentos de crisis pasa mucho esto de la visión de túnel, nos nublamos, nos bloqueamos, y entonces de repente parece que el mundo se nos viene encima y que no hay nada que podamos hacer que nos haga sentir mejor. Y será importante entonces tener como a la mano estos factores y decir, puedo hacer esto, puedo respirar de tal forma, hay tal ejercicio de mindfulness. Moderar sí. un poco la ansiedad. Ajá. O X cosa. Sí. ¿Crees que ahora somos más propensos al suicidio? Con todo esto de internet, de ver perfiles que son aspiracionales, o el simple hecho de ver lo que consumes o algo. Mira, yo creo que sí tiene que ver, o sea, siempre hay consecuencias, ¿no? En todo. Eso por un lado. Por otro lado, las estadísticas han aumentado, la verdad, esa es una realidad, sí. Vaya, hablar de estadísticas no es algo que vaya en pro a la prevención, pero pues es una realidad, ¿no? Son Han aumentado, hechos. exacto. Entonces, pues justamente habrá que ver, ¿no? Qué cosas son las que están ahí, que nos hacen, pues, tanto considerarlo como alguna solución, como pues realmente llegar al acto, ¿no? En tu experiencia, ¿qué crees que cierto contenido predisponga al suicidio? Ok,
Aquí muchas veces en las redes sociales vemos una noticia. Bueno, muchas veces en las redes sociales vemos alguna noticia, ¿no? De que, se suicidó en tal lado. ¿Y qué hacemos? Lo compartimos. Y entonces eso va más en pro a la promoción que a la prevención del suicidio. Y hay algo en psicología también que se llama el efecto Werther, que está basado en una novela de hace muchísimos años, donde el personaje principal pasa por una ruptura amorosa y se suicida. Y te estoy hablando de por allá de 1800, o sea, súper antiguo. ¿Y qué pasó? Esta novela se empezó a difamar, ¿no? La empezaron a leer. Y entonces muchas personas que estaban pasando por rupturas amorosas, como había esta parte de identificación con la ruptura, pues terminaban suicidándose. Y Por ponerlo como algo romántico, romantizarlo. Okay. Sí, y normalizarlo, ¿no? Como decir, es que este personaje pasó por esto, me identifico, muchas veces a un nivel inconsciente. Y entonces, como él consideró el suicidio, pues se considera. Que, por ejemplo, ¿qué pasa con este Kurt que también se suicidó y que muchos dicen, yo también a tal edad me voy a suicidar y... Sí, empiezas a ver como a ídolos que lo están haciendo. Sí. Pero entonces tú como acabas de decir que no es bueno compartir esas noticias y que están más enfocadas a la promoción que a la prevención. Entonces, ¿qué puede ser como prevención? Okay. O sea, mi duda es de que, pues si estoy compartiendo algo para, como no por morbo, sino para informar, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo compartir o qué no puedo compartir? ¿O qué debo o qué no debo? Fíjate, en eso la OMS lanzó algunos protocolos como para los medios de comunicación, para los profesionales de la salud, de qué se habla y qué no se habla, o sea, que va más en torno a la promoción y que a la prevención. Entonces, por ejemplo, evitar hablar de los métodos es muy importante, porque muchas veces puede pasar esto, que la persona que está considerando el suicidio como una opción, no sé, lee las noticias y dice, se suicidó de tal forma, y que dice, no lo había pensado, a lo mejor es más fácil o más rápido, etcétera, ¿no? Y entonces eso ya pasa a la promoción. Pero estás consciente que a lo mejor eso puede ser un poco subjetivo, o sea, que cada quien le pueda dar el significado. Sí, pero culturalmente, o sea, vaya, estos... Sí, los estándares que toma la OMS son con los pensamientos de la población. De la mayoría, sí. Entonces, vaya, esa era como una explicación, ¿no? De más de corte singular, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, vamos a hablar de la serie de 13 razones. Sí, aquí lo tengo. Sí, okay. Te iba a preguntar qué opinabas de la serie de 13 Reasons Why. Ajá. Bueno, yo vi la primera temporada, la verdad, cuando la vi ya estaba dentro de todo esto de la psicología, entonces no me gustó porque no toca el tema del suicidio como es en realidad. Por ejemplo, ¿qué mensaje manda? Sí, bueno, yo estaba checando y los suicidios a partir de... Se estrenó en marzo y en abril subieron 29% el porcentaje de suicidios. Y criticaba a la gente, los expertos, que romantizaban el suicidio. O sea, aparte de normalizarlo, lo romantizaban como si fuera algo bueno, algo romántico, algo que deberíamos hacer para que nos quieran. Sí, exacto. Y entonces ahí ese efecto Werther otra vez. Sí. Y pasa también a lo mejor con algún amigo o familiar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esto primero, cuando hay un suicidio, crece mucho el nivel de riesgo en las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque puede haber algo por ahí a nivel de identificación y entonces se considera. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que, o sea, ¿por qué si ya viste que no está, o sea, vaya que, ¿cómo decirlo en palabras que no suenen tan? Tú dilas, no pasa nada. Sí, que no está, o sea, vaya, que sigue siendo un funeral, que la gente a lo mejor está más triste o le echa la culpa de por qué te mataste, es que esto o el otro. Pero, o sea, siguen habiendo psicológicamente, a veces, como te digo, a niveles inconscientes, estas partes donde se identifica y entonces el riesgo crece. Sigue siendo un efecto Werther a menor escala. ¿Sí? Okay. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con la serie? Hannah Baker se mata y sigue apareciendo.
Creo que la diferencia es con un corte de cabello, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué mensaje mandas inconscientemente? Que después de matarte, vas a seguir aquí. Tal vez no tiene el contacto directo, porque no es como persona, es como fantasma o algo así. Pero es justo eso, ¿no? O sea, le estás diciendo a los niños, a los preadolescentes, adolescentes que la están viendo, que si se matan, pues Va, van a causar una sensación, todo va a girar en torno a ellos, ahora sí. no lo había pensado así, pero sí, sí es cierto. Sí. Que la serie lo aborda de esa manera, que Ujú. aunque ya no siquiera es la principal protagonista, siempre está en cada uno de los episodios Sí, y siempre está presente. Cuando no, vas a cometes el suicidio y a lo mejor en una semana, dos, ya no se va a hablar de ti tanto. ajá. Y no es la parte a lo mejor de que se olviden de ti, ¿no? Pero es que ya no estás, o sea, y quieras o no, pues todo sigue. Entonces, no es como que te olviden, sino que, por ejemplo, en los procesos de duelo y resiliencia, pues se aprende, ¿no? Se aprende a sobrellevarlo, a aceptar el dolor, la pérdida, etcétera. Y entonces, pues vaya, la serie manda un mensaje totalmente distinto a lo que pasa en realidad. Y a lo mejor no es como que, como dices, no lo había pensado, pero el mensaje ahí está, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces no es a nivel consciente y no decimos de que, a ver, no, o sea, no tiene nada que ver, ¿qué te pasa? Claro que no. Pero pues tiene No, pero todo que ver. si te lo pones a pensar bien, sí Ujú. tienes razón eso. Sí, O sea, yo decía romantizar en cuestión de se romantiza la muerte, o sea, el cometer sí, suicidio. sí, Pero no sí. me había puesto a pensar en el hecho de que da a entender como que te suicidas y como quieras sigues viviendo la vida de los demás. O sigues estando presente cuando tú ya falleciste. Exacto. ¿Y qué otro punto se toca o crees tú Ujú. que está mal en la serie? O nada más esos dos. El método, o Cómo fue? sea, Bueno, no podemos hablar de eso, sí, es sí, cierto. mira, sí, exacto, o sea, hablar como tal del método sería pues ya pasar a la promoción. Promocionar, sí, es cierto. Entonces, esta parte donde lo muestran explícitamente, cómo se suicida y todo, claro, no es la única serie y en muchas películas pasan muchos métodos, Ujú. ¿no? Pero es esta parte donde a un nivel inconsciente, pues la persona a lo mejor no lo había pensado y dice, Está más fácil lo hacer eso. considera, sí. ¿Y qué pasa? O sea, aumenta el riesgo, aumenta muchísimo, porque a lo mejor, y la persona, ahorita igual podemos hablar de estas como fases que se dan para llegar al El suicidio. suicidio, pero la persona a lo mejor en algún momento de esto puede tener una crisis, puede sucederle algo, ¿y qué va a pasar? Si un método era mucho más rápido o lo veía como más eficiente, pues entonces lo toma en cuenta, lo intenta y pues puede terminar realmente en un suicidio. O sea, más allá del intento que termine como tal en esto trágico, ¿no? Y entonces eso a mí se me hace, o sea, como dices, esos tres puntos, los principales, romantizarlo, el que este mensaje inconsciente de que sigues estando aquí cuando no sucede, y Ujú. el método. A mí se me hace como, Lo más importante sí, que no ayuda a prevenir nada, que nada más te ayuda a nada, promocionar. sí, Hablando de eso de cuál es el proceso ajá, o las fases que pasa una persona para cometer el suicidio, sí, cómo, cómo es el proceso. ok, Espera, yo voy. sí, Yo sé que cada persona vive algo distinto ujú. y sus cosas distintas y sentimientos distintos, pero pues, esto se cataloga como algo como así debe de ser o cada persona es distinta. Ajá. Bueno, sí, cada persona es distinta, pero vaya, dentro de todos estos estudios que se han tenido a lo largo de los años, ¿no? Hay ciertas fases por las que pasa una persona y hay que tomarlo no como como algo lineal o como algo cíclico, sino tal vez más como algo en espiral, ¿no? Que de pronto puede saltar a otra parte o que está, no sé, o sea, una espiral, ¿no? Vamos a suponer que está aquí en el lado derecho y luego da la vuelta y está en el izquierdo, pero Ujú. por diferentes niveles. Entonces, no sé, en el nivel 1 está en el derecho, pero de pronto se encuentra en el nivel 5, pero sigue estando del lado derecho. Entonces, a lo que me refiero es que no es lineal, sino que de una fase se puede brincar a la última o puede haber por ahí una crisis. Entonces, sí, mira, si quieres te lo platico un poquito. Sí. ¿Cómo nace esto o cómo se va dando? Pues primero la idea general de muerte, ¿no? Como que, ¿qué significa morirse? ¿A dónde se va cuando se muere?
¿Qué pasaría si una persona fallece cercana a mí? O sea, ¿dónde va a estar o qué va a pasar conmigo, ¿no? Y luego esa idea ya se vuelve más personal. Ah, bueno, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Sí? Como una idea de muerte, no como de voy a matarme. Sí. Y entonces por ahí empieza todo a escalar hacia la ideación suicida, ¿sí? Que van a haber también varias fases. O sea, la ideación ya va a ser como ese deseo de decir, es que hay algo que me pesa, hay algo que me duele, deseo morirme, o sea, ya no quiero estar aquí, etcétera. Y va a pasar a la expresión y a la amenaza. La expresión era lo que te decía, o sea, perdón, conductas o expresiones verbales o no verbales, donde la persona va a decir, no, pues, o me quiero morir, o, ¿sabes qué? No sé, si tenía un problema con tal persona, el próximo mes vas a estar súper bien sin mí, no te preocupes, ya me voy a ir de tu vida. Entonces... ¿Pero no crees que eso también es manipulación? Sí, y ese es que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces lo tratamos justo como eso, o sea, como esa parte que te decía que, estás exagerando, o sea, claro que no te quieres morir. O como manipulación de que... Y sí, claro que puede ser manipulación y hay que validar las dos partes, ¿no? Porque hay que ver el contexto justamente. Pero, por ejemplo, si eso es una llamada de atención, como tal, ¿no? De que quiere llamar la atención, quiere la atención para él o ella, pues, ¿qué tanta atención le falta? No en el sentido de que alguien esté pegado con él todo el día, pero ¿qué tanta atención le falta para que lo exprese de esa manera? O sea, ¿qué hay ahí que se quiere cubrir con la atención? ¿Me explico? Sí, y es muy complicado porque Sí. yo he conocido personas así, o sea, Ujú. muy, sí, o sea, sí he conocido bastante si te sacas de onda, pero tú ahí, ¿cómo puedes separar la manipulación Ujú. con una señal o un signo que en realidad de suicidio? Porque vamos a ver si hay otros factores de riesgo, otras señales, como te decía, ¿no? O sea, no porque alguien esté acumulando pastillas significa que ya, o no porque alguien esté en depresión significa que ya se quiere matar. Pero vamos a ver, como te decía, como es multifactorial, es muy ilógico que haya una sola cosa, una sola señal que nos diga, esta persona se quiere suicidar. Ujú. Entonces será cuestión de ver qué más hay en contexto y ver si todo esto pues hace un match, ¿no? De decir, o Si todo sea, se conjuga, sí, probablemente sí sea un pensamiento real o si nada más sea sí, manipulación, si nada más es eso o por chiflazón. sí, Y que, o sea, es un tema muy, muy complicado el sí. suicidio y todo esto. Entonces, bueno, luego ya de que la persona lo empieza a expresar o a manifestar con diferentes comportamientos o expresiones, pasa esta cosa del plan. Que claro, muchas veces no te van a decir, mira, güey, tengo este plan y a tal hora en tal lugar. Pero, vaya, como eso ya pasa más para esa persona a nivel, pues será importante, ¿no? También, porque en algún momento puede que sí lo exprese, puede que lo diga. Entonces, será una parte pues también muy decisiva, ¿no? Dentro del riesgo, muchas veces eh, con pacientes, con personas que no son pacientes, dices, o sea, ¿qué tanto riesgo hay desde una primera fase de ideación a una fase de planeación? Y el riesgo, claro, es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque esta persona con el plan ya tiene un método, ya tiene un lugar, ya tiene una hora. Ujú. ¿Sí? Y a lo mejor dices, bueno, no sé, es en 3 meses, que a lo mejor está justo en ese tiempo es cuando la persona está manifestando todas estas señales de alerta, de despedirse, de regalar sus pertenencias, de cerrar ciclos, o, o por ejemplo, si era una persona muy cuidadosa, de repente ya no. ¿Por qué? Porque ya tengo mi solución, ¿sí? Y entonces pasan todas estas cosas. Entonces por eso es importante que si tu vecino, amiga, o sea, vaya alguien con quien estés cercano, ves que hay un cambio así como muy radical y que no está atravesado como por ejemplo estos factores de la terapia o de que esté en algún club o red de apoyo, etcétera, Ujú. pues será importante también tomarle atención, ¿no? Y bueno, o sea, como ya vimos que está la decisión en esto del plan, pues empiezan los gestos suicidas. ¿Qué es un gesto? No es con la intención de darse muerte, pero por ejemplo el cutting
que sea mucho, bastante. Conductas como, por ejemplo, atravesar la calle sin fijarse o cosas de ese tipo. Y a lo mejor tú estás con la persona y ves que de repente ya cruzó la calle, o sea, ¿estás bien? ¿Qué pasa, no? Eso también es una señal de alerta. Y bueno, luego de eso ya pasaría a lo que es el intento, que el intento pues puede ser ya en cierto modo pues frustrado porque el método falle o que se convierta en suicidio porque pues el método pues sí llegó a su fin, ¿no? Entonces, y será muy importante, ¿no? ¿Qué hacer si, por ejemplo, tú te sientes mal por cualquier otra situación y ya viste las señales de alerta y quieres ayudar? Pues simplemente referir, el decir, ¿sabes qué? He notado esto, me gustaría ayudarte, te puedo referir con esta persona, un psicólogo, un maestro que esté dispuesto a ayudar, cualquier persona, ¿no? Incluso, como te decía, en esta parte de la religión, o sea, si un pastor, un sacerdote, una monja, madre, de repente, o sea, vaya, si estás dentro de eso y tú ves que ellos pudieran ayudar, que ellos pudieran tratar de acompañar mejor que tú, porque tú no te sientes bien, pues entonces vamos a referirlo. Será muy importante el acercamiento con la persona, o sea, el decirle, ¿sabes qué? O sea, Conocerlo. sí, y siento que estás mal y me gustaría saber cómo te sientes, o a lo mejor si no tenemos tampoco ni siquiera esa capacidad de una, como una primer plática, ¿no? De, oye, me importas, quiero saber qué te pasa, cómo te sientes, directamente a referirlo. Y a lo mejor no sé, a lo mejor muchas personas no tienen una agenda de psicólogos que traten estos temas o de psicólogos nada más. Y por eso es importante, ¿no? Como ir con una persona que pueda darle o encaminarlo hacia estos profesionales de la salud, ¿no? Porque como decimos, es un tema serio y entonces pues, se tiene que tratar desde el área de la salud. Sí. Que, que yo por eso no quería malinformar, no quería hablar tanto por lo mismo, de que es un tema que cualquier cosita que tú puedas decir probablemente pueda perjudicar a alguien o pueda malinformar. Sí. Y por eso te traje a ti. Muchas Tú gracias. échatelo Sí. todo. Bueno, ahora sí la pregunta, ¿cómo una persona, un familiar o amigo puede ayudar a alguien que no se encuentra bien emocionalmente? No que quiere cometer suicidio, sino que no se encuentra bien consigo mismo. Okay. Mira, por ejemplo, al principio que dijiste esto del protocolo QPR, que tengo esta certificación, que estoy como capacitadora del modelo CERCA, justamente son por estos objetivos que persiguen como estos tipos de modelos o de protocolos. Porque entonces lo que van a buscar, y todos tienen algo en común, ¿no? Es este primer contacto, es el llegar y preguntar. O a lo mejor señalar, ¿no? A lo mejor no somos tan cercanos, pero estoy viendo esto, o estoy viendo que te sientes mal, o muchas veces, ¿no? Como que estás publicando muchos tweets de tristeza. Sí, qué rollo. Sí. Y ahí, por ejemplo, serán dos cosas diferentes, ¿no? Como el no me quiero ver metiche, pero a lo mejor ya es mucho y me preocupa. Entonces, pues bueno, o sea, un acercamiento nunca va a hacer daño, preguntar nunca va a hacer daño. Incluso trabajamos mucho también esto de preguntar directamente no hacer daño. O sea, si tú llegas con alguien y tienes un contacto y le dices, ¿estás pensando en suicidarte? A lo mejor se escucha muy crudo, ¿no? O muy acusatorio. Sí. Pero la persona tiene derecho a responder sí o no. Pero lo más probable es que te diga que no. O sea, porque por vergüenza, por pena, no sé. Ajá, bueno, es que ese sigue siendo parte de un estigma. Neta. Sí. Me Okay. encanta esta plática porque es como romper muchos estigmas, ¿no? Sí. Y está padre. Y a lo mejor te quedas como, no, o sea, ¿qué está diciendo Ale? Pero vaya, nosotros que hemos estado trabajando muchísimo en esto, sí, o sea, ya hay muchos estudios y de hecho el protocolo QPR es eso, o sea, es el primer paso, pregunta, ¿te sientes mal? ¿Te quieres hacer daño? ¿Qué estás pensando? ¿Te quieres suicidar? ¿Sí? Y luego, ¿por qué? Porque muchas veces es como, tengo algo dentro de mí, pero no lo puedo poner en palabras porque, a lo mejor no me siento en confianza. Sin embargo, si hay una oportunidad mínima de ponerlo en palabras, lo puede decir o lo va a decir.
Sí. Y no es como que todos a los que les preguntes te van a decir, ¿verdad? Dar la oportunidad. Exacto, se trata de eso, de la oportunidad. Y a lo mejor te va a decir sí, pero no quiero hablar contigo. Que es lo más probable. ¿Sí? Sí, o sea, cuando hablamos de una persona no tan cercana, ¿no? Sí. Porque, Sí, una persona que no conozcas. sí, Pero el simple hecho de que tú te acerques, probablemente ni siquiera te va a contar o le dé vergüenza, pero o no quiera contarte, ajá. pero a lo mejor le puede ayudar el sentir Sí, o el de que sentir, alguien me está sí, preguntando, alguien se está preocupando por mí. sí, Y ahora, bueno, eso era de una persona que no se siente bien. ajá. Y ahora, ¿cómo puede ayudar a un familiar, a un amigo, a una persona que está pensando en el suicidio? Mira, los dos, o sea, en los ¿Se dos correlacionan? escenarios, sí, en los dos escenarios, el Ok. preguntar, porque también muchas veces decimos, ay no, a lo mejor yo, no sé, tengo una situación difícil, me siento triste, pero mi mamá, ¿qué? O sea, ¿qué me va a andar preguntando si estoy bien o no? Sí. Pero, o sea, digo, no sé quién nos llegue a escuchar, ojalá nos escuchen también muchas mamás y papás, y llegue esa parte donde, o sea, es válido preguntarle a tu hijo, es válido preguntarle a tus padres. Y después de esta parte de preguntar, de escuchar, porque va a ser muy importante el escuchar, ¿no? Y no meter nuestra cuchara en el sentido, una, morboso, y dos, en el sentido de dar consejos. Cuidarlo mucho, porque ahí se rompe bastante el validar la emoción del otro. O sea, muchas veces, bueno, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Llega una persona con otra que está muy triste, la ve llorando, etcétera, le pregunta qué te pasa, es que falleció mi perrito. Y te quedas, o se queda esa persona así como que, o No, sea, no es para tanto. sí. Ujú. O le dice, ay, no te preocupes, a mí también me ha pasado, pero pues se te va a pasar, puedes adoptar a otro. Estás quitando la emoción totalmente de la persona, porque no se trata de dar consejos, no se trata en esa situación de ser amigo en el sentido de devolver algo, sino de escuchar. Y ahí, por ejemplo, luego pasamos a la parte donde, no dando consejos, buscamos estos factores de protección. De decir, bueno, yo me acuerdo que cuando tú estás triste y te pones a cantar, después ya te sientes tranquilo, o te pones a bailar, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces, bueno, ya luego de eso sería buscar la ayuda profesional, ¿no? Decir, oye, te puedo acompañar. Ok, a lo mejor no sabes nada de psicólogos. En Facebook, por esto de que hace poco hubo lo de la prevención del suicidio, subieron agendas de muchos psicólogos de a dónde puedes hablar o en dónde puedes mandar algún mensaje. Entonces era cuestión de buscar, ¿no? O sea, simplemente googleas y te va a aparecer en la primera búsqueda algo a dónde puedas dirigirte. De hecho, en Instagram, en Facebook Ujú. y en Twitter pones algo de ayuda, no sé qué cosa de hashtag, Sí, y te mandan números de a dónde puedes llamar para eso del suicidio, sí. para apoyo. Exacto, sí. Entonces, no es tan difícil. Digo, ya es cuestión ahí como de tener pues este compromiso, ¿no? De acompañar a la persona y de decir, bueno, y qué mejor si tú conoces a alguien, algún psicólogo o psicóloga que sea bueno, que tengas confianza en... Porque claro, tampoco vamos a ir con el psicólogo después y, ay, ¿cómo sigue mi amigo? Porque pues Sí. no, ¿verdad? Pero si tienes como esta referencia que es buena trabajando, es bueno trabajando, pues entonces sabes que hay una psicóloga en tal lado o le ayudas a buscar el teléfono, le ayudas a hacer la cita. Y ahí sería como la manera que abarcan todos los protocolos de llegar a referir con alguien, con algún profesional de la salud, esperando, claro, que el profesional de la salud pues pueda abordar esta problemática, ¿no? Como tal. Y entonces, pues ya que se trabajen con la persona, pues todo esto de factores de protección, de por qué el riesgo está de tal manera, de qué es lo que pasa, qué es lo que siente. Y Y que te pues bueno, escuchen, sí, primordialmente. sí. Sí, porque también está esa parte, ¿no? Donde muchas veces, sí, o sea, no es por tirar pedradas, pero, o sea, hay estas personas que realmente sí hacen el trabajo más que por pasión por dinero y entonces no se cumplen, pues, Los estas, objetivos que en realidad es sí, tu profesión, o sea, sí, o la simple parte ética, ¿no? sí. De repente ya andamos escuchando de que, no, es que la psicóloga tal chismeó que esta persona que va con ella hizo esto. Y te quedas, bueno, ¿y dónde está la ética? La O sea, confidencialidad, sí, doctor-paciente. sí,
Bueno, yo ahorita que me dijiste que tengo un chorro de estigmas. A ver, o sea, Sí. yo te digo, pues uno a lo mejor ni siquiera sabe Ujú. y tiene estigmas o tiene pensamientos erróneos. Sí, Obviamente existen mitos acerca muchos. del suicidio. Sí, ¿Cuáles son los mitos y por qué se consideran mitos? ok. Bueno, igual y si tú por ahí dices, ah, pasa esto, lo abordamos también y vemos si es mito o es realidad, Ujú. ¿no? El primero es que el suicida está decidido a morir. Ok. ¿Por qué? Porque dices, ah, pues ya tiene un plan, ya tiene la ideación, se quiere matar, o sea, fuerza. Pasa esta parte del penacidio, que no la estamos contemplando, como que quiere acabar solo con la pena y no con la vida, y que entonces la terapia ayudará a que se termine con la pena, ¿no? Y pasa esto de sí, o sea, a lo mejor el que no lo dice es porque realmente lo quiere hacer y el que lo dice es porque va a llamar la atención. Y entonces si lo dice, no está decidido, ¿sí? O está decidido, no Que sé. eso es lo que muchos piensan. El que lo digas, Sí, entonces no. Si tú sí, en realidad quisieras, ya lo hubieras hecho. sí. Entonces, pues erróneo. O Sí. sea, la realidad es completamente diferente. Y se trata pues de eso, ¿no? De ir rompiendo estigmas sobre todo. Que los suicidios suceden repentinamente, perdón. Que muchas veces dices, ah, es que, o sea, no sé, perdió su equipo de fútbol y ya lo soportó y se suicidó. O no, es que se peleó en la mañana con su pareja y se suicidó. Miles de ejemplos, ¿no? Y aquí será importante retomar entonces que pueden haber crisis, pueden haber detonantes, pero justamente esta parte, ¿no? Que hablábamos ahorita de las fases. O sea, primero hay una idea sobre la muerte, una ideación, planeación, etcétera. Entonces, no es que sucedan repentinamente, o sea, y justo por eso también se trabaja en la prevención, porque la mayoría se pueden prevenir, Sí. porque la mayoría muestra señales de alerta. Eh, que las personas con trastornos mentales se suicidan. O, ah, es que se suicidó, como ya, o sea, bueno, la depresión también se considera un trastorno, ¿no? O se suicidó porque tenía ideas delirantes, o sea, no todas las personas que se suicidan tienen algún trastorno mental, o Sí, no, están bien y sí. por ciertas cosas lo hacen. Uh-huh. Y entonces, pues, vaya, también importante, ¿no? Porque luego se estigmatiza mucho también esa parte del trastorno, que, o sea, no nada más por el corte del suicidio, ¿no? Sino que dicen, ah, es que, o sea, no sé, vas a HIV y ves a una señora con su hijo que, no sé, tiene algún trastorno, o sea, que es visible, y luego dices, ¿qué pasa? O vaya, empiezas a pensar, ¿no? De que, pues, qué puede pasar o en qué situaciones puede estar, y a lo mejor se liga mucho también con que no, pues, o sea, no tiene una vida, la mamá lo está cuidando siempre y te vas más por ese rollo, Sí. ¿no? Entonces, estigmatiza también la parte del trastorno. Que es súper importante y muchas veces lo estigmatizamos sin Sí, darnos cuenta. Y yo un tema que es muy importante, lo de la depresión. Que yo creo que todos tenemos el estigma de que sí, tienes depresión, entonces vas a cometer suicidio. Y que una persona que es suicida se ve de cierta manera. Se ve ujú, que nada más está en la cama, está pensando en morirse, está nada más en sí, X cosas, por cosas negativas, cuando no. O sea, se puede exacto. presentar de distintas maneras y como te acabas de decir, es multifactorial. Ujú, Lo que a ti te puede pasar tres factores, a mí me pueden pasar otros tres factores distintos, súper sí, extraños o súper nada que ver. nada que ver con Sí, con los tuyos. Es por eso la importancia de saber qué es sí y qué no. Y por qué se consideran mitos, cuáles son los mitos y también la diferencia que creo que yo también aprendí eso hoy y creo que muchos lo van a haber aprendido sobre el matar una pena o algo que te duele a la diferencia de matar con todo lo que hay en tu vida, ujú, que es lo del penacidio y el suicidio, que pues, es algo súper distinto. sí, y yo creo que ese término no lo escuchas en ningún lado, o sea, No, o sea, literalmente no. Y es muy distinto porque a lo mejor no sabes cómo llamar lo que te está pasando ujú, y dices, ah, es suicidio. Cuando no, sí, es penacidio. Y cuando tú tienes ya una forma de expresarlo, una forma de poder ponerlo en palabras, probablemente sea un poco más fácil tratarlo o claro. apoyar. Sí, sí, claro, sales de esa visión de túnel y entonces
es eso, ¿no? Esa sensación después de que atraviesas un túnel que dices, no había nada de luz y luego, pum, toda la luz. Y no significa como que, si alguien o algo, la terapia te vaya así como que a ser tu salvador y todo, No, pero va en el sentido es un de... camino, te ayuda. Exacto, sí, eso iba a decir, o sea, es un camino. Y entonces Sí. llegas a cierto punto donde justamente reflexionas y dices, bueno, sí, o sea, no quería acabar con todo, esto es lo que me duele y ya sé que lo puedo trabajar en tal cosa o que haciendo tal actividad, pues me relajo un poco, que tampoco es la idea como, porque entonces habrá que tener mucho cuidado de no poner estos curitas, ¿no? Curitas emocionales. Ujú. De decir, me estoy abrumando, me salgo y, no sé, fumo un cigarro, ¿sí? Muchas personas hacen eso con lo de la ansiedad, por ejemplo. Sí. Claro, no es que no lo deban de hacer, sino a lo que me refiero es cuando ya es un problema así de serio, pues entonces será bueno que en el momento de la crisis puedas tener un control, pero entonces habrá que tratarlo en una terapia. Sí, yo concuerdo totalmente en eso. Y también tú lo comentabas, el pensar que ir a terapia va a ser tu salvador, no, no lo va a hacer. O sea, no te va a parte de magia a Exacto. sentir bien, es parte de un proceso, es parte de tiempo, es parte de tú Sí. vivir la emoción o el sentimiento. Y están también, ya fuera del estigma del suicidio, está el estigma también de ir a terapia. Unos piensan que es para locos y los que van a ir piensan que los van a curar. Sí. Y, o sea, es tener Sí. una idea entre los dos. O sea, bueno, no entre los dos. No, no es para ir a locos y tampoco no te va a curar así totalmente de Claro. la noche a la mañana. Es parte de cierto tiempo, vivir la Ujú. emoción, vivir el sentimiento. Y como tú dices, tarde o temprano cualquier cosa pasa. O sea, bueno, siento yo, ¿no? Sí, O sea, sí, cualquier sí, emoción sí. o sentimiento lo vas trabajando y lo vas curando o lo vas superando. Sí, o sea, esa parte es temporal y el suicidio recordar lo que es una solución permanente. Entonces, si a algo temporal le das algo permanente, pues te quedas siempre con Sin lo nada, permanente. ¿Sí? te, Sin te nada, quedas sin te nada, quedas no, ahí, no, no exacto. vuelves a ver Sí, la luz del día, exacto. prácticamente. Sí, Pues Ale, creo que el podcast hasta aquí lo dejamos. sí, La verdad es que creo que va a ayudar muchísimo a mucha gente. A mí me ayudó a conocer muchos términos, también ujú, el saber cómo puedo ayudar a alguien más o a alguien que esté pasando por una situación, aunque no sea suicidio, sino si claro. no se encuentra bien emocionalmente. Y también como tú lo comentabas hace rato, a lo mejor a veces los papás viven en otra época, o bueno, tienen otras ideas, Sí, y que sepan cómo poder ayudar a sus hijos en muchas ideas que a lo mejor ellos no estaban conscientes o no sabían. Y también por sí, nosotros como apoyar a nuestros amigos o apoyarnos a nosotros mismos o cuidarnos. sí. Muy importante esa parte de, o sea, si en algún momento, porque es válido, ¿no? También llegar a sentir algo de esto. ¿Y qué voy a hacer? Pues bueno, o sea, sabes que puedes tener recursos, que puedes llegar a contar con alguien, que puedes ir a terapia. Y a lo mejor nunca se te había cruzado por la mente ir a terapia, porque Ujú. justamente estaban estos estigmas, ¿no? De, "Ay, ¿yo por qué voy a ir? O sea, pues lo mío no es de un trastorno, de una locura. Que también, pues, lo voy a mencionar, muchas Ujú. veces creemos que a lo mejor un psicólogo es como un psiquiatra y que te va a dar medicamentos y todo. Y pues no, o sea, el psicólogo... El psicólogo, primero que nada, no puede recetar medicamentos. Exacto. Y el psiquiatra estudia medicina y luego Ujú. se especializa en En psiquiatría. psiquiatría, sí. Sí, y nos imaginamos a lo mejor eso, ¿no? Como este estigma de las películas americanas, donde vamos a una clínica y todo está blanco y todos están Y que te internados hacen la y... lobotomía y, o sea, Sí, o sea, no. no, y ya no es como antes, o sea, cada vez se va normalizando, gracias a Dios, un poco más la terapia. Sí. Y, y creo que es bueno para todos. O sea, yo siento que todos deberíamos ir a terapia, Ujú, aunque no te sientas claro. mal, o sea, Sí, simplemente no, por... es como ir a un chequeo anual o mensual o sí ir con el dentista, ¿no? De Sí, pronto a que te haga una limpieza. Como ese mantenimiento, pues también existe a nivel mental. sí. También se debe de dar. Y más porque lo he hablado siempre con mis amigos y todo. Ujú, Si tú estás bien mentalmente, vas a hacer todo. O sea, sí, tú puedes estar bien físicamente, pero mentalmente no estás bien, no logras nada, porque te puede llevar la chingada, sí. prácticamente. Y si estar bien mentalmente te puede impulsar o disfrutar un poco más la vida o lo que haces. Ujú, sí, es parte de como esa motivación, ¿no? O sea,
Si no hay algo que prenda la maquinita, que a fin de cuentas pues es tu cuerpo, pues ¿qué vas a hacer? No, Ahí te quedas. ahí te quedas, exacto. Pues esto sería todo. Gracias por venir, Ale. Gracias por la invitación, por romper estigmas. Y sí, ya sé, de hecho. Pues gracias a todos por estar aquí, gracias por escucharnos, espero les sirva a todos. Bye bye. Bye.